Ya no eres parte de nuestra familia, me dijeron mis padres. 3 años después, la venganza de mi abuelo los dejó sin palabras y sin dinero. Me llamo Lucas, tengo 28 años y soy jefe de ventas en un reconocido concesionario de autos en Chicago. Hace poco experimenté un cambio drástico en mi vida, la muerte de mi abuelo, Alberto. Falleció hace poco más de un mes y acabo de recibir la lectura de su testamento. Tal como me lo prometió hace 3 años, me dejó $500.000. Ese día, cuando nos enseñó a todos una lección inolvidable, marcó el inicio de todo lo que voy a contarte. Hoy, sentado frente a su tumba, los recuerdos de lo ocurrido regresan como una avalancha, las imágenes, los sonidos, las emociones, todo vuelve con una nitidez abrumadora. Aún puedo ver el enojo en el rostro de mi padre, la expresión de asombro en los ojos de mi madre y, sobre todo, la mirada firme de mi abuelo cuando pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Esta historia no trata solo de dinero o herencias. Es una historia de traición, favoritismo y cómo un hombre de 75 años les enseñó a todos lo que significa la justicia. Mi vida dio un giro inesperado en 2022. Tenía 25 años y llevaba 3 trabajando en el concesionario donde sigo hoy. Vivía con mis padres para ahorrar en renta. En la misma casa de 2 plantas en Lincoln Park también vivía mi hermana Clara, que entonces tenía 27. Ambos pagábamos $1000 mensuales por gastos. Mis padres siempre repetían que era por equidad, todos debíamos contribuir. Pero yo sabía algo que ellos pensaban que ignoraba. Cada vez que Clara entregaba su parte, se la devolvían. Ella era la favorita. Descubrí esto por casualidad cuando vi a mi padre darle los $1000 en el garaje. Desde ese día, estuve más atento. Otras 2 veces los sorprendí haciendo lo mismo. La rabia me quemaba por dentro, pero guardé silencio hasta que, durante una cena en la que Clara no estaba, reuní valor para preguntar, ¿por qué a Clara le devuelven su dinero y a mí no? Mi padre dejó el tenedor sobre la mesa, me miró fijamente y contestó con frialdad, mi casa, mi dinero, se lo doy a quien quiera. Me dejó sin palabras. Técnicamente tenía razón, pero el favoritismo siempre estuvo allí, cuando éramos niños, cuando pagaron la universidad de Clara y ahora cubriéndole sus gastos. Mi madre, intentando suavizar, dijo, Clara tiene problemas económicos y solo la ayudamos un poco. Sabía que era mentira, pero tragué mi enojo. Aunque era injusto, me sentía afortunado de poder ahorrar. Si hubiera alquilado un apartamento en Chicago, habría pagado al menos $2000 al mes entre renta y servicios. Gracias a eso, en 3 años acumulé más de $100.000. Incluso había sido ascendido a jefe de equipo, así que empecé a planear la compra de un condominio cuando cumpliera 27. Todo se derrumbó una tarde de mayo de 2022. Era lunes, después de cerrar 3 ventas agotadoras, y llegué a casa alrededor de las 6. Al entrar al garaje, me quedé helado. Mis 3 maletas negras estaban alineadas en el porche. Un papel blanco pegado en la más grande tenía un mensaje. Ver, ya no eres parte de esta familia. Reconocí la letra de inmediato, la de mi padre. Me acerqué a la puerta y vi algo más. Habían cambiado la cerradura por una nueva. Probé mis llaves para confirmar, pero no entraban. Comprendí entonces que aquello había sido planeado con calma. Me expulsaban del hogar donde crecí. Llamé primero a mi madre. No contestó. Después marqué a mi padre. Tras 10 timbrazos eternos, atendió con voz helada. ¿Por qué llamas? ¿Ustedes me echaron? Pregunté con un nudo en la garganta. Sí, desde hoy, ya no eres mi hijo. Sus palabras me atravesaron. Apenas pude hablar. ¿Por qué? ¿Qué hice? Porque tienes dinero y te negaste a ayudar a tu hermana. Y colgó. Intenté devolver la llamada, pero ya me había bloqueado. Me quedé allí, en la entrada, con mis maletas, sintiéndome más solo que nunca. Recordé entonces lo que había pasado una semana antes. Durante la cena, Clara me miró sonriente y dijo, voy a abrir una cafetería en el centro. ¿Puedes prestarme $30.000? Respondí sin dudar. No tengo esa cantidad. No solo porque era una cifra enorme, casi una cuarta parte de mis ahorros, sino porque en 3 años ya me había pedido dinero 3 veces, sumando $2000, y jamás devolvió ni un centavo. Primero fueron 500 para arreglar su coche, luego 800 para un curso de marketing y finalmente 700 porque estaba en aprietos. Siempre prometía pagar en 2 semanas, pero nunca cumplía. Cuando dije que no, mi padre dejó de comer, golpeó la mesa con el tenedor y me miró con furia. Vas a prestarle el dinero a Clara. En la familia se ayudan unos a otros. Eso fue lo primero que escuché de mi padre, con un tono autoritario que dejaba claro que no aceptaría un no por respuesta. Sin embargo, me mantuve tranquilo y respondí con firmeza. Papá, de verdad no tengo esa cantidad de dinero. Creí que con esa respuesta bastaría para cerrar la conversación, pero estaba equivocado. En ese momento, mi madre intervino con una mirada llena de sospecha. Tu sueldo no es bajo. Apenas gastas $1000 al mes. Según mis cálculos, ya deberías haber ahorrado al menos 50.000. ¿Dónde está el resto? Esa invasión a mi privacidad me incomodó de inmediato. Nunca me ha gustado que alguien, aunque sea de la familia, se meta en mis asuntos personales, mucho menos en mis finanzas. Respiré hondo, contuve mis pensamientos y contesté de forma lógica. Sí, es cierto, he ahorrado algo, pero el salario de Clara no es menor que el mío.
y además recibe $1000 de ustedes cada mes. ¿Dónde está su dinero? Apenas terminé la frase, el rostro de mi padre se tornó rojo de furia. No tienes derecho a cuestionarnos. Cuidado con lo que dices, rugió con una voz cargada de ira. En ese momento decidí no seguir discutiendo. No por miedo, sino porque entendí que era inútil razonar con alguien que había perdido el control. Entonces intervino Clara, mi hermana, con un tono suave, intentando calmar las aguas. Si no puedes prestármelo sin interés, al menos hazlo con intereses. Te pagaré lo mismo que cobraría un banco. Apenas mencionó eso, mi madre se apresuró a apoyar la idea. ¿Lo ves? Te pagará intereses. También sales beneficiado. Pero yo me mantuve firme. No importaba qué argumentos usaran, ni qué promesas hicieran. La respuesta seguía siendo no. Me levanté de la mesa, decidido a dar por terminada la conversación. Antes de salir del comedor, me giré hacia Clara y le dije con total claridad: si quieres que te preste dinero con intereses, primero págame los $2000 que me debes, con los intereses acumulados de estos 3 años. Mis palabras cayeron como una bomba. Mi padre explotó. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? Yo ya no tenía fuerzas para continuar esa absurda discusión. Cansado del drama, subí en silencio a mi habitación. Al cerrar la puerta, saqué el móvil y revisé mi cuenta bancaria, $126,300, todo lo que había ahorrado en 3 años de esfuerzo. Pero algo me decía que no se quedarían tranquilos. Sabía que, al descubrir cuánto tenía, intentarían presionarme aún más. Decidí actuar rápido. Abrí la aplicación del banco y coloqué $120,000 en un depósito a plazo fijo por 3 meses. Cuando recibí la confirmación, sentí un alivio momentáneo. Al menos esa parte estaba segura por ahora. No imaginaba lo que vendría después. Desde esa noche, el ambiente en casa cambió radicalmente. Adoptaron una estrategia de silencio total. Nadie me dirigía la palabra. Si entraba al comedor, todos se levantaban y se iban. Algunas noches, cuando bajaba a cenar, ellos se marchaban a comer fuera, solo para evitar estar conmigo. Ese comportamiento infantil me parecía absurdo y doloroso. Personas de casi 50 años actuando como niños enojados. Pensé que todo se limitaría a ignorarme, pero me equivoqué. Llegaron mucho más lejos. Un día, al volver del trabajo, encontré mis 3 maletas en el porche, junto a una nota que decía: ya no eres parte de esta familia. Me senté en los escalones fríos, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Esas eran las personas en las que más había confiado. 20 minutos después, mientras seguía ahí sin saber qué hacer, escuché el motor del Honda plateado de mis padres entrando al garaje. Mi padre bajó del coche con un rostro helado. ¿Qué sigues haciendo aquí? ¿Quieres que llame a la policía?, me gritó. En ese instante dejé de contenerme. Me levanté, lo miré fijamente y le respondí: hazlo si quieres, pero recuerda que, según la ley de Illinois, no puedes echarme así. Tengo derecho a quedarme 30 días más. Soltó una risa fría. Quédate si quieres, pero si te quedas esos 30 días, te prometo que no los olvidarás jamás. Ese tono amenazante me hizo hervir la sangre. ¿Eso fue una amenaza, papá?, le dije, mirándolo sin pestañear. No estoy amenazando a nadie, pero sería inteligente que te fueras ahora. Para nosotros, ya no eres familia, respondió con frialdad. Sus palabras fueron como un golpe. Tenía razón en algo, podía quedarme, pero ¿para qué prolongar una agonía? Sin decir más, abrí el maletero de mi coche, cargué mis maletas y, antes de irme, saqué la nota del bolsillo, la levanté frente a ellos y dije: recuerden bien lo que escribieron. Desde este momento, se acabó todo. No respondieron, ni una palabra. Solo los vi volver a la casa, fríos e indiferentes. Arranqué el coche, y mientras me alejaba por la calle en la que había crecido, me hice una promesa: nunca olvidar este día, el día en que descubrí la verdad más dolorosa sobre mi propia familia. No fui directo a un hotel. Con el corazón aún acelerado, conduje hasta el Daily Grain, la cafetería en la esquina de Lincoln que solía frecuentar los fines de semana. Apenas entré, rodeado por el aroma cálido del café, escuché una voz conocida. «Lucas», me giré sorprendido. Era Tomás, mi primo, sentado en una mesa con una taza humeante frente a él. Me saludaba con entusiasmo. Hacía poco había regresado a Chicago, después de 2 años trabajando en una firma de consultoría financiera en Londres. Siempre habíamos tenido una relación cercana, sin necesidad de hablarnos todos los días para saber qué contábamos el uno con el otro. No era necesario que habláramos todos los días, pero cada vez que coincidíamos, el tiempo parecía no existir. Podíamos conversar durante horas como si la última charla hubiera sido ayer. Después de saludarnos, tomé asiento frente a él, pedí un café negro y comenzamos a ponernos al día. Primero hablamos un poco sobre su trabajo en Londres y las razones que lo habían traído de vuelta a Chicago. Después de eso, Tomás dirigió la conversación hacia mí. Era evidente por mi expresión que algo no andaba bien. Tras insistir un par de veces, terminé contándole todo, desde la solicitud de dinero por parte de Clara, la discusión en la mesa familiar, hasta la escena más humillante, mis 3 maletas alineadas en el porche con esa nota cruel que me expulsaba de casa. Tomás escuchó los 20 minutos completos sin interrumpirme ni una sola vez. Sus ojos no se apartaron de mí,
por momentos fruncía el ceño al oír los detalles más duros. Cuando terminé, soltó las palabras con la voz tensa por la rabia. Son más que crueles, sinceramente, son peores que animales. No pude evitar reír ante su reacción. Seguimos charlando casi una hora más, hablando de sus planes y del estado del mercado inmobiliario en Chicago. Al despedirnos, me miró con auténtica preocupación. Lucas, ven a quedarte en mi casa esta noche. Al menos duerme bien sin gastar dinero en un hotel. Agradecí la oferta, pero negué con suavidad. Gracias, Tomás, pero creo que necesito un tiempo a solas para ordenar mis ideas. Estaré bien. Al notar que no cambiaría de opinión, se despidió con un apretón de manos y la promesa de salir pronto a un bar para despejarnos. Esa noche terminé registrándome en un hotel del centro. Me tumbé en la cama dura, bajo una manta delgada, incapaz de conciliar el sueño. Mi mente giraba sin descanso, inundada de recuerdos, años enteros viendo cómo mis padres favorecían descaradamente a Clara. Desde niños, ella recibía costosos regalos en cumpleaños y Navidad, mientras yo apenas obtenía lo más sencillo. Cuando preguntaba por qué, la respuesta siempre era la misma. Las niñas necesitan más mimos. Tú eres hombre, debes aprender a ser fuerte desde pequeño. Con el tiempo, esas diferencias se hicieron más evidentes. Durante la secundaria, papá pagó campamentos de arte, clases de piano y tutorías caras para Clara. A mí no me ofrecieron nada similar. Cada vez que pedía apoyo, la respuesta era idéntica. Tú eres hombre, debes arreglártelas solo. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, tuve que endeudarme y trabajar medio tiempo para costear matrícula y gastos. Clara, en cambio, lo tuvo todo cubierto: colegiatura, manutención mensual y hasta dinero extra para salir de compras o divertirse. Recordar todo aquello me llenaba de resentimiento. Sin embargo, no todos en la familia me trataron así. Hubo quienes sí me demostraron cariño sincero: mi abuelo Alberto, mi tío Héctor, el hermano menor de papá, y Elena, su esposa. Siempre intercedieron cuando la preferencia hacia Clara era demasiado obvia, pidiendo a mis padres que nos trataran por igual. Pero esos intentos fueron ignorados. Incluso hubo un incidente que jamás olvidé. Héctor confrontó a papá por la injusticia de obligarme a endeudarme para la universidad mientras Clara lo recibía todo. Papá estalló, casi lo golpea y le gritó que no se metiera en asuntos ajenos. Desde entonces, nadie volvió a enfrentarlo de frente. En lugar de eso, me apoyaban en silencio. El abuelo Alberto solía darme dinero en sus visitas, recordándome que podía llamarlo para cualquier cosa. Héctor, por su parte, me compraba regalos en fechas especiales o me invitaba a cenar para saber cómo estaba. Aquellos gestos fueron pequeñas luces en mis días más oscuros. Esa noche, tirado en la fría habitación del hotel, pensé en llamar a mi abuelo o a mi tío para buscar consuelo, pero desistí. No quería preocuparlos ni provocar más drama familiar. Decidí enfrentar la tormenta solo. A la mañana siguiente fui a trabajar como siempre, intentando que mis problemas no afectaran mi rendimiento en ventas. Durante mi hora de almuerzo, busqué departamentos en zillow-apartments.com. Después del turno, fui a ver algunos. El primero, en Lincoln Park, costaba $1,100, pero era pequeño y oscuro. El segundo, en Logan Square, era más amplio, aunque estaba en planta baja con ventanas frente a un contenedor de basura. El último, en Wicker Park, tenía excelente ubicación, pero la renta era de $1,600, muy por encima de mi presupuesto. Los siguientes 2 días fueron iguales, recorridos y decepciones. Al tercer día, la suerte apareció. Encontré un apartamento de una habitación en Bucktown, cerca del trabajo, con un pequeño balcón que daba a un parque. Lo mejor, el alquiler era de $1,200. El lugar estaba en el segundo piso, tenía buena luz natural y suficiente espacio para mí solo. No quise perder la oportunidad, contacté al propietario, firmé los papeles, pagué depósito y primer mes, y aseguré mi mudanza inmediata. Así, después de 3 noches rebotando entre hoteles, al fin tuve un lugar al que llamar hogar. Ya instalado, retomé una costumbre que nunca había abandonado: visitar a mi abuelo cada fin de semana. Su casa de 2 pisos en Oak Park, rodeada de rosas y árboles ornamentales, era mi refugio. En esa primera visita, tras ser echado de casa, intenté actuar normal. Bebimos té en el porche mientras hablábamos de trabajo y cosas cotidianas. Pero sus ojos, curtidos por 75 años de vida, detectaron algo. Antes de irme, me preguntó con voz suave: Lucas, ¿hay algo que no me estás contando? Me tomó por sorpresa. Negué rápido y sonreí. No, abuelo, todo bien. Oculté la verdad porque no quería agobiarlo con problemas familiares. Su salud era lo más importante. Él no insistió, solo asintió despacio. Creí haber mantenido el secreto, pero estaba equivocado. Él ya lo sabía todo. Y, días después, el día de su cumpleaños número 75, mis padres y mi hermana recibirían una lección que jamás olvidarían. Un mes después de mudarme, llegó esa fecha especial. En nuestras últimas charlas, abuelo me había recordado varias veces lo importante que era que yo asistiera. Para él, no solo era celebrar la edad, sino reunir a toda la familia. Sabía que mi presencia significaba enfrentarme a quienes me habían echado,
pero fui. No quería fallarle. Todo el cariño que me había dado lo valía. Pasé días buscando el regalo perfecto hasta decidirme por una chaqueta azul marino, gruesa y forrada con borrego en el interior. Con el invierno de Chicago acercándose, quería que sintiera el calor de algo pensado desde el corazón. Alrededor de las 6 de la tarde llegué a una casa que conocía muy bien. Apenas crucé la puerta principal, noté a toda mi familia reunida en la sala. Estaban sentados en los sofás, conversando entre ellos, pero ninguno se dignó a mirarme. Ni un saludo, ni una sola pregunta sobre cómo había estado en el mes que llevaba fuera, desde aquella vez en que me echaron. Era como si no existiera. El silencio pesado lo rompió mi padre, que me lanzó una mirada fría y preguntó con tono seco: ¿Qué haces aquí? Ignoré por completo esa pregunta cargada de veneno. Avancé con calma sin decir nada. Fue entonces cuando escuché una voz cálida y sincera, la de mi tío Héctor. Hace tiempo que no te veía, Lucas. ¿Cómo has estado? Su interés era genuino. Me giré y le respondí: Estoy bien, tío, gracias por preguntar. Tomás, su hijo, que estaba sentado junto a él, se levantó enseguida y me dio un abrazo firme. Se lo devolví con el mismo respeto. En ese momento, la amabilidad de ellos me hizo sentir una tranquilidad que no experimentaba desde hacía semanas. Poco después, el abuelo Alberto apareció desde la cocina con una sonrisa amplia al verme. Me acerqué rápido, lo saludé y le entregué la caja de regalo que había preparado cuidadosamente. Él la recibió con su característico gesto amable, me agradeció y nos invitó a todos a pasar al comedor para comenzar la cena. Mi abuelo siempre había sido un hombre que ponía a la familia por encima de todo. Le encantaba vernos juntos, y por eso su cumpleaños era algo íntimo, solo familia cercana, sin vecinos ni amigos. Nos acomodamos alrededor de la gran mesa de roble, llena de platos cuidadosamente servidos. Justo cuando todo parecía listo para disfrutar, el abuelo se levantó de golpe. Se llevó la mano a la frente como si hubiera recordado algo importante y dijo: Por poco lo olvido, tengo regalos para todos. Salió del comedor hacia su habitación. De inmediato, la actitud en la mesa cambió. Mis padres y Clara, mi hermana, se animaron de golpe, comentando emocionados. Sus ojos brillaban como si esperaran un premio. La energía en su extremo de la mesa se convirtió en un murmullo entusiasta. Seguro son esas botellas de whisky escocés que tanto presume, dijo mi padre con tono confiado. No, estoy segura de que nos va a dar varios miles de dólares, opinó mi madre. Clara, sin rodeos y con aire egoísta, soltó: No me importa que sea, con tal de que sea caro. Todavía necesito dinero para abrir la cafetería. Siguieron lanzando apuestas y riendo, planeando qué harían con los regalos que ni siquiera habían visto. Su ansiedad era tan exagerada que me incomodó. En contraste, del otro lado de la mesa, mi tío Héctor, la tía Elena y Tomás permanecieron en silencio, esperando con respeto y sin ninguna muestra de codicia. Un par de minutos después, el abuelo regresó con 3 cajas envueltas. Las puso sobre la mesa y anunció: Hoy los regalos son solo para Roberto, Patricia y Clara. Mis padres y mi hermana gritaron de alegría como niños a los que les prometen una visita al parque. Ni por un segundo pensaron en los demás. No les importó que la familia de Héctor no recibiera nada. Mi padre incluso se giró hacia mi tío y, con sarcasmo, le dijo: ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué han hecho ustedes para que papá no les dé nada? La soberbia se le escapaba por los poros. Luego, sin contener la emoción, los 3 tomaron sus cajas con sonrisas triunfales. No tenían idea de que esas cajas serían su peor golpe de realidad en cuestión de segundos. El abuelo, con una sonrisa enigmática, les dijo: Vamos, ábranlas. Hay una sorpresa esperándolos. Ellos rasgaron el papel sin esperar un segundo, como niños en Navidad. El sonido del papel desgarrándose llenó la habitación, pero su entusiasmo duró menos de un minuto. Sus rostros pasaron de la alegría a la confusión y finalmente a la furia. Dentro no había ningún regalo, solo una nota escrita a mano por el abuelo. Mi padre se levantó tan brusco que casi tiró la silla. Con el rostro rojo de ira, gritó: ¿Qué demonios significa esto? Mi madre y Clara se quedaron paralizadas, apretando el papel con rabia. El abuelo, en cambio, respondió con una calma inquietante: Solo les di el mismo regalo que ustedes le dieron a Lucas. Me incliné para ver los papeles y sentí que el corazón se me detenía. Las notas decían exactamente lo mismo. Ver, ya no eres parte de esta familia. Mi padre, negándose a quedarse callado, replicó: Lo eché porque se negó a ayudar a la familia. Tú siempre dijiste que la familia debe apoyarse. Hice lo que tú nos enseñaste. El abuelo asintió lentamente y contestó: Es cierto, y eso mismo hago yo ahora. Pero, ¿recuerdas lo que pasó hace 25 años? La sala quedó en un silencio sepulcral. Mi padre frunció el ceño, buscando en su memoria. Después de un minuto, preguntó: ¿Qué pasó? Esta vez fue mi tío Héctor quien se levantó. Lo miró directo a los ojos y dijo con voz firme: Hace 25 años yo necesitaba $3.000 para pagar el parto de Elena y traer a Tomás al mundo. Tú tenías casi 50.000 ahorrados y aún así te negaste a prestarme un centavo. ¿Lo recuerdas? El rostro de mi padre se descompuso. Se quedó sin palabras, murmurando: ¿Yo?
Estaba ahorrando para comprar una casa. El abuelo lo interrumpió con una mirada penetrante. No te culpé entonces, no guardé rencor. Entonces dime, ¿por qué hiciste lo mismo con Lucas? Mi padre no pudo responder. Parecía un hombre sorprendido en su propia trampa. El abuelo lo observó unos segundos más y lanzó la pregunta definitiva. Roberto, ¿qué es más importante? ¿Que Héctor necesitara dinero para que naciera Tomás o que Clara quiera abrir una cafetería? El silencio fue absoluto. Pasó un minuto antes de que el abuelo golpeara la mesa con tanta fuerza que los platos y vasos vibraron. Cuando escuché el golpe seco de su voz, el aire en la sala se volvió más denso. Roberto, respóndeme, gritó con una fuerza que hizo temblar las paredes. Nadie se atrevió a moverse. Era la primera vez que veíamos a mi abuelo perder la calma de esa manera. Mi padre, visiblemente nervioso, tartamudeó buscando palabras que parecían no llegar. Tomás era más importante, balbuceó, casi inaudible. El silencio fue roto por la voz firme de mi abuelo, Alberto, que replicó con una severidad que heló la sangre. Más alto, ya no escucho tan bien. Mi padre, temblando, levantó el tono. Tomás era más importante, señor. Alberto asintió lentamente, con una expresión que revelaba que había esperado oír esa confesión durante años. Entonces, sin pestañear, soltó las palabras que cambiarían para siempre el rumbo de nuestra familia. Lárguense. Desde este momento, ya no forman parte de esta familia. Mi madre, Patricia, palideció por completo, igual que mi hermana Clara. Con voz quebrada, mamá imploró. Por favor, papá, no nos hagas esto. Pero mi abuelo la miró fijamente y le lanzó una pregunta que fue como un golpe en el estómago. Cuando Lucas les rogó por una oportunidad, ¿ustedes se la dieron? Nadie respondió. El silencio era una condena. Fue entonces cuando Alberto hizo el anuncio más impactante de la noche. Su voz sonó clara, como un juez dictando sentencia. A partir de hoy, el testamento será modificado. Roberto, Patricia y Clara quedan fuera. Lucas heredará todo. Quedamos paralizados. Yo no podía creer lo que acababa de escuchar. Mi padre, desesperado, se levantó de golpe y gritó. No puedes hacer esto, papá. Mi abuelo ni se inmutó. Giró la cabeza hacia mi tío Héctor y ordenó con calma. Héctor, llama a la policía. Mi tío, sin dudarlo, sacó el teléfono y comenzó a marcar. Al ver que la situación era grave, mi madre y Clara corrieron a ayudar a mi padre a levantarse. Los tres se dirigieron apresurados a la puerta. Antes de salir, mi padre lanzó un último grito lleno de rabia. Te arrepentirás algún día. Alberto permaneció sentado, observándolos con una serenidad implacable. No había en su mirada ni rastro de arrepentimiento. Cuando el sonido del motor del coche se desvaneció en la distancia, la casa quedó sumida en un silencio absoluto. Yo seguía ahí, intentando procesar lo ocurrido en apenas media hora. Una noche que había cambiado para siempre el destino de todos. Pasaron 5 minutos hasta que la tensión se disipó. Poco a poco, el ambiente volvió a sentirse cálido. La celebración del cumpleaños número 75 de mi abuelo recuperó algo de su esencia. Miré a Alberto, ahora tranquilo, con una expresión de paz que me hizo sentir un nudo en la garganta. Me acerqué, y con sinceridad, le dije, gracias por defenderme así. Pero dime, ¿cuándo supiste todo? Él sonrió con suavidad y respondió, desde el día que te echaron. Tomás me contó toda la verdad. Al escuchar eso, giré hacia mi primo Tomás y le dediqué una mirada llena de gratitud. Gracias por haber hecho eso, le dije, con la voz cargada de emoción. Tomás asintió con una sonrisa cálida, sin necesidad de palabras. En sus ojos se reflejaba algo que solo se encuentra en la familia verdadera, lealtad inquebrantable. Después, junto a la familia de Héctor y yo, entonamos el feliz cumpleaños para aliviar la tensión. Aunque mi madre, mi padre y Clara ya no estaban, curiosamente, la atmósfera se sintió más acogedora. Reímos, conversamos y disfrutamos de la comida que mi abuelo había preparado con tanto esmero. Esa noche regresé a mi pequeño departamento alquilado con el corazón lleno de gratitud. Mi abuelo me había protegido y les había dado una lección que jamás olvidarían. Mientras me sentaba en silencio, me prometí algo. Cuidaría de Alberto el tiempo que le quedara de vida. Después de aquella cena, mis padres y Clara desaparecieron de nuestras vidas. No volvimos a verlos en reuniones familiares, ni siquiera recibimos llamadas o mensajes. En cambio, yo seguí visitando a mi abuelo cada fin de semana junto a Héctor, Elena, la esposa de mi tío, y Tomás. Compartíamos largas charlas, cenas, risas y el calor del hogar que tanto necesitaba. Pensé que por fin había recuperado la paz que tanto había anhelado. Pero la vida tenía otro plan. En diciembre de 2024, durante un chequeo rutinario, el médico nos dio una noticia devastadora. Alberto tenía cáncer de pulmón en etapa avanzada. Nos dijo que le quedaban, con suerte, 8 meses. Quizás menos si su salud empeoraba rápido. El mundo se me vino abajo, pero mi abuelo, él fue el más sereno de todos. Nos consoló, recordándonos que aún había tiempo para crear recuerdos, demostrar amor y despedirnos como correspondía. Desde ese día, hicimos un pacto, nadie lo dejaría solo. Organizamos turnos para pasar la noche en su casa, ayudándolo en todo. Queríamos que sintiera compañía hasta el último momento. Sin embargo, lo que más me dolió, lo que me llenó de rabia,
fue la reacción fría y cruel de mi padre. Un mes después del diagnóstico, decidí ir a su casa. Tenía la esperanza, aunque mínima, de que al menos quisiera verlo antes del final. Toqué el timbre varias veces hasta que abrió la puerta. Cuando me vio, su rostro se endureció e intentó cerrarla. Pero lo detuve con una frase. Escúchame solo un momento. El abuelo tiene cáncer de pulmón. Le quedan pocos meses. Él se detuvo. Pensé que mostraría tristeza, algo de remordimiento. Pero lo único que hizo fue soltar una carcajada amarga y pronunciar algo que me heló la sangre. Bien merecido lo tiene. Sentí como la furia me quemaba por dentro. Cuando se lo conté a Héctor, se puso tan furioso que casi sale disparado para enfrentarlo. Tuvimos que detenerlo entre todos, Tomás, Elena y yo. Al final, decidimos no decirle nada a Alberto. ¿Para qué arruinarle los pocos días tranquilos que le quedaban? Aún así, hasta el final, mi abuelo mencionaba el nombre de mi padre de vez en cuando, con una mirada perdida que escondía un rastro de tristeza. Nunca lo dijo, pero yo sabía que le dolía. Y entonces llegó el día que temía, el más oscuro de mi vida. Aunque sabía que tarde o temprano ocurriría, jamás estuve preparado. Aquella noche, después de una jornada agotadora en el trabajo, manejé directo al hospital. Me tocaba quedarme con él, como parte del turno que habíamos organizado para que nunca estuviera solo, ni una sola noche. Hacía una semana que Alberto estaba internado. Su salud había caído en picada, y aunque me preparé para despedirme, nada podía aliviar el vacío que comenzaba a abrirse en mi corazón. Su cuerpo se había vuelto frágil, su piel adquiría un tono grisáceo y hasta respirar se había convertido en un esfuerzo visible. Los médicos ya nos habían advertido que el tiempo se agotaba. Aquella noche, poco antes de las 10, el abuelo, con la poca fuerza que le quedaba, me apretó la mano con un gesto cargado de cansancio. Sus ojos me buscaron, y con voz débil, pronunció: Lucas, llama a Héctor y a su familia ahora mismo. Comprendí de inmediato lo que eso significaba. Esas podían ser sus últimas horas. Con la voz temblorosa, marqué el número de mi tío y le expliqué la situación. Media hora después, Héctor llegó al hospital acompañado de Elena y de Tomás, todos con rostros que reflejaban preocupación y resignación ante lo inevitable. Con gran esfuerzo, el abuelo comenzó a hablar con cada uno como si se despidiera. Héctor, dijo, mirándolo con firmeza, debes aprender a controlar tu carácter. No permitas que las emociones decidan por ti. Luego se volvió hacia Elena. Cuida más de tu salud. No te descuides por estar pendiente de todos los demás. A Tomás le regaló una sonrisa suave antes de decirle: ya eres un hombre hecho y derecho. Es momento de que pienses en formar tu propia familia. Por último, sus ojos se posaron en mí, llenos de cariño y orgullo. Eres el nieto del que más orgulloso estoy. Si puedes, perdona a tus padres. No cargues con odio toda tu vida. Pero recuerda, perdonar no es olvidar. Perdona, pero pon límites. Protégete. Al escuchar esas palabras, no pude contener el llanto. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras aferraba su mano intentando absorber todo el calor del hombre que siempre me dio amor incondicional. Antes de cerrar los ojos por última vez, susurró: Lucas, dile a Roberto, a Patricia y a Clara que los he perdonado y que los extraño. En ese instante, el monitor cardíaco emitió un sonido largo y constante. Plano final. El abuelo se fue en paz, en mis brazos, rodeado por quienes lo amábamos de verdad. Médicos y enfermeras entraron a la carrera intentando reanimarlo, pero no hubo forma. Ningún esfuerzo pudo traerlo de vuelta. En el pasillo frío del hospital, Elena se aferraba a Héctor llorando como una niña. Tomás y yo permanecíamos en silencio, cada uno perdido en su propio rincón, dejando que las lágrimas cayeran sin consuelo. Todos compartíamos la misma sensación de vacío. Sabíamos que nunca volveríamos a sentir la calidez de su mano, a escuchar su risa suave ni a abrazarlo una vez más. 3 días después, se celebró el funeral en la iglesia. La concurrencia fue abrumadora. Amigos, vecinos, antiguos compañeros y muchas otras personas que lo conocieron se acercaron a darle el último adiós. Todos hablaban de un hombre bondadoso, siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, aunque Héctor llamó personalmente para avisar a mis padres y a Clara sobre la hora y el lugar, ellos nunca aparecieron. Su ausencia en un momento tan importante nos llenó de tristeza y decepción. Aún así, Héctor y Tomás quisieron darles una última oportunidad. Aquella misma mañana fueron a su casa con la esperanza de que, pese a los conflictos del pasado, la muerte del hombre que nos crió despertara algo de humanidad en ellos. Pero mi padre les cerró la puerta en la cara, sin permitirles decir una sola palabra. Quedó claro que el orgullo y el rencor habían borrado todo lo demás. Habían dejado que el ego se impusiera sobre la familia, sobre el amor y hasta sobre la muerte. Ese día, frente a la tumba del abuelo, viendo cómo el ataúd descendía lentamente, sentí una tristeza más honda que la del duelo. No era solo por perder al hombre que más amaba, sino por darme cuenta de que nuestra familia estaba rota para siempre. No habría vuelta atrás. Después de despedirlo, aunque la pena seguía pesando en el pecho, intentamos volver poco a poco a la rutina. Sin embargo, para mantener vivo su recuerdo,
nos reuníamos cada fin de semana en su casa. Cocinábamos sus platos favoritos, nos sentábamos alrededor de la mesa antigua y colocábamos su foto en el lugar de honor. Entre comidas y charlas, revivíamos historias, cuando enseñó a Tomás a pescar o las tardes tranquilas en las que se sentaba conmigo en el porche, tomando té mientras le contaba mis problemas del trabajo. Aunque ya no estaba físicamente, su amor, su sabiduría y sus lecciones seguían guiándonos. Se había convertido en un faro espiritual que iluminaba nuestra vida incluso en su ausencia. Pero hace apenas una semana, una llamada inesperada del licenciado Muñoz reveló el alcance del sacrificio del abuelo y el inmenso cariño que nos tuvo. Resultó que había dejado preparada una herencia, y según la ley, su contenido solo podía revelarse 30 días después de su muerte. Aquella llamada marcó el inicio de un nuevo capítulo, el último que él escribió para dejarnos lecciones de amor, perdón y justicia. Hace 2 días, exactamente a las 9 de la mañana, acudimos a la oficina del licenciado Muñoz, en el centro de la ciudad, para escuchar la lectura del testamento. Cuando entramos, Héctor y yo nos sorprendimos al ver a mis padres y a Clara ya sentados. Al verlos, Héctor no pudo contener su indignación. No aparecieron cuando murió su padre, pero ahora que se trata de herencia, vienen corriendo. ¡Qué vergüenza! Mi padre, sin inmutarse, respondió con descaro. ¿Quién no quiere dinero en este mundo? Tengo derecho a mi parte. Sus palabras colmaron la paciencia de Héctor, que estuvo a punto de lanzarse sobre él. Tomás y yo lo detuvimos antes de que aquello terminara en pelea. Una vez sentados y con el ambiente algo más calmado, el licenciado Muñoz abrió un grueso expediente y comenzó a leer en tono sereno y profesional. Según el testamento, la casa de 2 plantas en Oak Park, valorada en casi $1 millón, quedaría por completo a nombre de Héctor. El reparto del $1 millón restantes en efectivo se estableció de la siguiente manera: yo recibiría $500,000, mi padre y mi madre obtendrían $150,000 cada uno, y Clara recibiría $200,000. Cuando el licenciado terminó de leer las asignaciones, mi padre esbozó una sonrisa de satisfacción y dijo con tono arrogante: pensé que nos iba a dejar fuera por completo. Al final, nos vamos con $500,000. Ese comentario, cargado de codicia y falta de respeto, fue la chispa que hizo perder el control a mi tío Héctor. Se abalanzó sobre mi padre y le propinó un puñetazo directo en el rostro, derribándolo al suelo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se colocó encima de él y descargó varios golpes más. El licenciado Muñoz presenció toda la escena, pero curiosamente no intervino para detenerla. Su expresión daba la impresión de comprender, en algún nivel, por qué estaba ocurriendo aquello. Una vez más, Tomás, Elena y yo corrimos para apartar a Héctor. Mi padre logró ponerse en pie tambaleándose, con el rostro amoratado y la nariz sangrando. Lleno de rabia, gritó: te demandaré por agresión. Pero Héctor se mantuvo tranquilo. Se incorporó, sacó su teléfono y reprodujo un vídeo que había grabado discretamente en el hospital, durante los últimos momentos de vida del abuelo. Subió el volumen. En la pantalla, se escuchó la voz débil pero clara de Alberto diciendo: Lucas, dile a Roberto, Patricia y Clara que los perdono, y que los extraño. Después vino el instante final, los ojos del abuelo se cerraron lentamente mientras partía en paz. Héctor había grabado ese momento para conservar sus últimas palabras, sin imaginar lo poderosas que resultarían. Al ver el vídeo, mis padres y mi hermana quedaron petrificados, con los rostros pálidos y la mirada vacía, cargada de vergüenza y arrepentimiento. Pero aquello no había terminado. El licenciado Muñoz sacó entonces 3 sobresellados. Explicó que eran cartas personales que el abuelo había escrito a mi padre, mi madre y Clara tras recibir el diagnóstico de cáncer pulmonar. No sé con exactitud qué decían esas cartas, pero lo que sí sé es que los 3 quedaron completamente destrozados al leerlas. Mi padre se quebró por completo, llorando y gritando entre sollozos: papá, me equivoqué. Lo siento tanto. Mi madre se dejó caer en una silla y abrazó a Clara con fuerza. Ambas lloraban desconsoladas. Aún ignoro las palabras exactas que el abuelo dejó en esas cartas, pero estoy seguro de algo: en los años que vienen, cargarán con un dolor que ningún dinero podrá aliviar. El dolor de haber abandonado al hombre que más los amó. Unos 10 minutos después, sin nada más que agregar, salí en silencio de la oficina junto a Héctor, Elena y Tomás, dejando atrás a los demás con sus lágrimas y su arrepentimiento tardío. Han pasado 2 días desde aquella lectura del testamento en la oficina del licenciado. Hoy decidí visitar la tumba del abuelo en el cementerio Gracelán. Quería contarle todo lo que había sucedido y agradecerle por todo lo que hizo por nosotros. Al llegar, con un ramo de flores en la mano, me sorprendió ver 3 figuras conocidas junto a su lápida: mis padres y Clara. Estaban en silencio, como si le hablaran al abuelo en su propio mundo interior. Cuando me vieron acercarme, se sobresaltaron. Ninguno me miró directamente a los ojos, parecían avergonzados por todo lo ocurrido. Mientras se alejaban, mi padre se detuvo un instante. Sin mirarme de frente, dijo con voz temblorosa: ven a cenar algún día, te extrañamos. Luego, casi huyendo, siguió el paso detrás de mi madre y mi hermana, como temiendo que,
Si se quedaba un segundo más, sus emociones lo traicionarían. Me quedé allí mirándolos hasta que desaparecieron de mi vista. Sentí un torbellino de emociones dentro de mí. Quizá, solo quizá, las cartas del abuelo habían llegado al fondo de sus corazones. Dejé el ramo con cuidado frente a su lápida y me senté a su lado. Empecé a contarle todo, lo que pasó durante la lectura del testamento, cómo reaccionaron mis padres ante la herencia, el golpe de Héctor, el vídeo con sus últimas palabras y, sobre todo, las cartas que dejó. Cuando terminé, permanecí unos minutos en silencio. Luego murmuré: gracias por todo, abuelo. Me enseñaste a defenderme, pero también a perdonar. Llevaré tus palabras conmigo siempre. Justo al pronunciar esas palabras, una brisa suave recorrió el cementerio, trayendo consigo el dulce aroma de las flores cercanas. Se sintió como una caricia cálida, como si él aún estuviera allí, haciéndome saber que escuchó cada palabra. Aquí termina mi historia. No la comparto para criticar ni desprestigiar a mi familia. Lo hago porque, tras lo vivido, sobre todo después de ver a mis padres y a Clara pasar de la avaricia a la completa desolación, quiero dejarte un consejo: no vivas con arrepentimiento. Si puedes perdonar, hazlo. Valora a quienes te aman mientras los tienes contigo, y aprovecha cada momento cuando sabes que su tiempo es limitado. Porque cuando se van, no hay segundas oportunidades para enmendar lo que quedó pendiente.